El doctor es abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, título conferido por la Corte Suprema en 1990. Desde esa fecha, dedicado al ejercicio independiente de la profesión, a la docencia y a la investigación del derecho. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, candidato a doctor en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Desde el 7 de agosto de 2012 y hasta el 21 de enero del presente año, participó en su calidad de profesor de Derecho Procesal Civil como asesor invitado permanente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en la discusión particular del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil hasta el término de la votación en dicha comisión. Desde el 21 de enero de 2014 y a la fecha, participa en su calidad de profesor de Derecho Procesal Civil como asesor invitado permanente en representación del Instituto Panamericano de Derecho Procesal junto con el profesor Hugo Bock en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en la discusión particular del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil ya aprobado por la Cámara de Diputados. Ha sido profesor de Derecho del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile y profesor de Derecho Informático en la Facultad de Derecho de esta misma universidad. También ha sido profesor de Derecho Procesal Civil y del curso de Derecho Procesal Tributario en la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Ha sido profesor del curso de Derecho de Internet en la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y en la actualidad es profesor de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha escrito un considerable número de artículos de derecho publicados en Argentina, en Chile, en Perú, en México y también en Colombia, incluso en nuestra Gaceta Jurídica. Ha participado como conferencista en congresos internacionales de derecho y actualización en un sinnúmero de países. Es miembro del Instituto Chileno de Derecho Procesal y miembro del Colegio de Abogados de este país. Autor de algunos textos en los que destaco El Derecho de Internet, editado en Santiago de Chile en el año 2006, El Recurso de Protección, Orígenes, Evolución, Jurisprudencia y Aspectos Procesales. En la actualidad es presidente del capítulo chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y secretario general del mismo instituto a nivel internacional. El doctor Francisco, tenemos la fortuna de que es la segunda oportunidad que está en esta nuestra casa de estudios. Siempre lo digo, no solo es un placer, sino un honor poder compartir con juristas y catedráticos de tan alto nivel. De manera, doctor Pinochet, bienvenido. Buenos días, señor decano de esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, señor Jaime Enrique Fuentes Torrado, doctora y magistrado Maribel Villarroel, doctora y magistrado Janet Parra, profesor Víctor Bazán, profesor Antonio Navarro Wolf, profesor Diego Eduardo López Medina y profesor Gabriel Hernández Villarroel, presidente del capítulo Colombia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. A todos los demás alumnos, abogados y profesores presentes y, por supuesto, a todos los organizadores de este gran congreso representados en la persona de nuestra gran Marta Elida Ardila. Vengo a hablar sobre un tema que está en constante evolución
y cuando hoy día los ciudadanos de todo el mundo estamos preocupados de consolidar nuestras democracias, de consolidar la protección de los derechos fundamentales, ocurre que en el ámbito del derecho procesal se presentan ciertas instituciones que, en nuestra opinión, pueden afectar el principio del debido proceso. Este derecho constitucional, que está consagrado desde muy antiguo, y que es un derecho que está reconocido en las constituciones políticas de todo el mundo. Y es por eso que yo vengo a hablar en este Congreso de Derecho Constitucional sobre el principio del debido proceso y cómo se puede ver afectado por ciertas instituciones que provienen del llamado activismo judicial. Voy a partir refiriéndome entonces a lo que debiéramos entender todos por el debido proceso. El debido proceso, ustedes saben, proviene y fue reconocido por primera vez en Inglaterra en el año 1215 en la llamada Bills of Rights, época en la cual gobernaba en Inglaterra el rey llamado Juan sin Tierras. ¿Y por qué se le llamaba así este rey? Porque era el hermano del rey Ricardo, conocido como Ricardo Corazón de León, quien estaba en guerra en las cruzadas y había dejado a su hermano, que no era heredero, que no tenía tierras, en el trono. Y como siempre ocurre, porque esto está en la naturaleza de los hombres, comenzaron en forma más particular a haber una serie de atropellos a los derechos y libertades en esa época de los ciudadanos ingleses. Les pido por favor que hagan recuerdo por algunos minutos de la película Braveheart, Corazón Valiente, de Mel Gibson, la guerra entre escoceses e ingleses. Esa época todavía no nacía el habeas corpus, todavía no nacía el recurso de amparo, todavía no se hablaba de debido proceso. Es precisamente luego de esos periodos históricos donde los ingleses crean, desde luego, el habeas corpus, que fue precedido de la creación de este principio, que no fue sino un reconocimiento expreso de algo que está en la naturaleza del ser humano, que es el debido proceso, y que ellos lo llamaron el due process of law. Y en virtud de este due process of law, ¿qué era lo que no se podía? Algo lógico. No se podía, desde luego, decretar el arresto, la prisión, ni menos la tortura de ninguna persona, de ningún individuo, si es que no había sido previamente sometido a un proceso debido, a un due process of law. Y esto se extendió inmediatamente a lo que era la protección de los patrimonios de las personas, de sus tierras, que en esa época estaban representadas por las tierras. Y precisamente contra este rey, Juan sin Tierras, que comenzó entonces a apoderarse de las tierras de todos los nobles que laboriosamente eran los súbditos de la monarquía, trabajaban sus tierras, pero empezaron a ser despojados sin ningún tipo de legalidad de la época, no obstante que pagaban sus tributos. Entonces, ante ese conflicto jurídico de la época, era necesario reconocer este principio al debido proceso. Paralelamente, como ustedes pueden saber, en España se estaban creando los tribunales de la Inquisición española. Para quienes hemos tenido el privilegio de ir a la hermosa ciudad de Cartagena, en este país, podrán recordar
el Museo de la Inquisición que hay ahí, donde está lleno, ¿no es cierto?, hay una muy completa exhibición de aparatos de tortura, y donde hay un letrero en la entrada que llama la atención y que dice inquisidor. Inquisidor es el que investiga, acusa y juzga. Y ese concepto de inquisidor, como sabemos, pasó a todos los ordenamientos procesales de tipo civil y de tipo penal dentro de Hispanoamérica. Y cuando hablamos del principio inquisitivo o del principio dispositivo, estamos haciendo una alusión histórica a lo que era este sistema inquisitivo procesal, que actuaba de esa forma, con una persona, un juez, que era el que cumplía estas tres funciones, de investigar, acusar y juzgar. Y que hoy día hemos visualizado con perfección en nuestros actuales tiempos que esa función había que separarla. Y por donde primero se ha hecho esto es en los sistemas procesales penales. Y entonces se ha creado la figura del Ministerio Público, se ha creado la figura del fiscal como un órgano en cada país que en manera independiente a la del Poder Judicial se encarga de investigar y acusar. Y se le entrega a un tercero, que es el juez, la facultad de juzgar, la facultad de absolver a una persona o considerarla culpable, pero siempre respetando el debido proceso. Y se ha creído, y esto es lo correcto, que la forma de garantizar el debido proceso en este tipo de casos de naturaleza penal es precisamente esta separación de las funciones de investigar, juzgar y acusar. ¿Qué pasó en materia civil? ¿Qué pasó en nuestros procesos civiles en toda Latinoamérica? Pues bien, estamos viviendo un retroceso. Estamos observando cómo en distintas legislaciones procesales de nuestros países aparecen ciertas instituciones, propuestas que afectan el principio del debido proceso o que lo lesionan aún más gravemente. Entonces, recordemos nuevamente qué es lo que era el debido proceso. Ya dijimos que era el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por un tribunal imparcial. Ese fue el concepto que proviene de la Carta Magna, que luego, preciso, iba a ser también reconocido por la The Bill of Rights. Ese concepto significa del debido proceso varias cosas. Si ustedes analizan la constitución de su país, yo me permití revisarla para estar seguro de lo que decía, y entonces el artículo 10 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación en contra de ella en materia penal. Si analizamos la disposición, vemos que, si bien no hay una definición expresa de debido proceso, ningún texto constitucional la tiene en general, nos encontramos con que están los elementos esenciales para entender qué es el debido proceso. Tiene que ser la persona juzgada en condiciones de plena igualdad. Plena igualdad. Tiene que ser oída públicamente. Desaparece el sistema inquisitivo de acusaciones secretas
desconocidas, o secreto también en las investigaciones procesales de tipo penal. Y con justicia, y termina esta parte de la norma para entender el concepto, por un tribunal independiente e imparcial. Entonces, yo les voy a pedir que nos quedemos para el análisis de lo que voy a seguir realizando con estos dos conceptos: un tribunal independiente e imparcial. Me permito agregar a este concepto otro que está establecido en la Constitución Política de mi país, de Chile. En la Constitución Política se ha optado por aludir al debido proceso a través de la expresión del proceso racional y justo. Toda persona tiene derecho a un proceso racional y justo. Por razones históricas se prefirió omitir la alusión a la expresión debido proceso, del due process of law, para que en su interpretación los jueces chilenos no tuvieran que recurrir a elementos del derecho comparado, del derecho anglosajón, porque se estimó que podía presentar algunas diferencias. En realidad fue un concepto aceptado para la época, pero hoy día, en esta aldea global en que vivimos, no nos cabe duda de que se podría haber avanzado aún más, porque continuamente, y este es el objeto de este Congreso, estamos revisando las instituciones en el ámbito del derecho, ya sea constitucional, procesal y de cualquier otra naturaleza, precisamente para perfeccionar nuestros propios ordenamientos internos. Por eso digo entonces que esta es la razón de este Congreso. Pues bien, esclarecidas esas cuestiones, tenemos que explicar qué es el activismo judicial, que es el tema que yo he propuesto analizar. El activismo judicial vamos a encontrar muchas definiciones y dos corrientes también para definir. Hay una primera que plantean quienes no son activistas, quienes no se definen como tales, y vamos a ver que hay otra que la plantean ellos mismos. La primera dice que hay activismo cada vez que el juez, y esto era lo que nos estaba hablando el profesor Gabriel Hernández, cada vez que el juez, en un afán por hacer justicia en su percepción de lo que es justicia, se salta la norma legal o crea una nueva norma legal. Y entonces se genera una norma que va contra norma. Es un juez que está actuando como legislador, creando pequeñas soluciones legales para un caso concreto que naturalmente va a ser cuestionado por la contraparte que recibe la consecuencia de esa sentencia que le va a resultar desfavorable, porque no sabía que existía esa norma hasta el momento en que el juez en su sentencia ha procedido a crearla. El juez crea una nueva norma y entonces se define el publicismo en general como, tanto el activismo como el publicismo en general, como cualquier actividad que vaya más allá de lo que la ley o la Constitución mandan, prohíben o permiten. Y como este concepto pudiera ser discutible o tener distintas acepciones, yo prefiero utilizar el concepto, para efectos de esta exposición, que utilizan los activistas que se definen como tales. Porque fíjense que en esto, de la definición del activismo, pasan cosas muy curiosas. En mi país se publicó el año pasado un libro sobre activismo judicial donde
se describían distintos fallos de nuestra Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, que en concepto del autor de ese libro eran considerados activistas o activistas. Me tocó estar dando una clase en la Universidad Nacional de Rosario y yo planteé que uno de los casos de ese libro era el llamado caso Pitronello, que se los narro muy brevemente. Se trata de un joven que instala una bomba en una sucursal de un banco, una bomba explosiva, y que producto de su impericia